Un soporte se va a definir como un nivel o área del gráfico, por debajo siempre del precio actual de mercado, donde en ocasiones anteriores el interés por comprar ha sido lo suficientemente fuerte para vencer la presión que ha habido por vender. Vamos a irnos a un ejemplo. He preparado el gráfico del IBEX 35 y vamos a ver concretamente la escalada que tuvo, o en la escalada que tuvo entre el año 2003, bueno, en primer lugar, para situarnos, la escalada que tuvo nuestro índice entre el año 2003 y aproximadamente el 2007, donde se habla incluso de la existencia de una posible burbuja, y no solo del IBEX, sino del resto de los índices internacionales y de no solo de acciones, sino de otros activos, como puede ser, por ejemplo, también el precio de la vivienda. Entonces vivimos una época en la que, a pesar de la pronunciada tendencia alcista, había momentos en los que había algunas correcciones que son típicas de los mercados. Los mercados se van moviendo incluso en tendencias alcistas claras, como ya hemos visto, pues con sus zigzags, ¿no? Con subidas y bajadas a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo cuando el IBEX llegó a la altura de los 14.000, pues venía la verdad es que muy sobrecomprado y tuvo una corrección de 2 o 3 días debido a algún susto, alguna noticia que probablemente se publicase por aquel entonces, lo que hizo que el IBEX marcase mínimos alrededor de los 13.600, concretamente 13.660. Esta área y así se va formando un soporte, para que es un poco la intención de esta explicación, pues quizás el primer rebote se produce de manera aleatoria. El primer punto de un soporte se fija de manera aleatoria en el sentido de que pues, probablemente a lo mejor este día se publicó una noticia positiva que hizo que el mercado remontase. O después de la bajada de 2 días consecutivos, pues por cualquier motivo reinó la alegría en los mercados y hubo un pequeño rebote que coincidió, que se marcó con un mínimo en 13.660. Entonces el mercado este nivel no lo olvida, y lo que suele pasar en algunas ocasiones es que este punto suele ser la referencia para muchos analistas, para muchos operadores en el mercado, de que el índice por debajo de estos niveles, si la otra vez cayó en 13.660, pues mucha gente va a estar preparada para comprar a esos niveles próximos de 13.600. ¿Qué ocurrió? A los 2 o 3 días, pues el mercado tuvo una caída, esto suele ser, se rompieron los mínimos anteriores y se fijó la zona de 13.600, como podéis ver, no se cerró por debajo de 13.600, es decir, el mínimo se hizo en 13.555. Por lo tanto, esta zona alrededor de los 13.600 euros, pues fue, como digo, almacenada en memoria de los inversores. Lo que sucedió es que el IBEX siguió su comportamiento, incluso siguió su progresivo ascenso, aunque ya con una velocidad mucho menor. Vamos a irnos un poco el zoom. Bueno, recordad esta zona de 13.600, vamos incluso a marcarla como si fuese un soporte, una zona. Fijaros que aquí también el índice marcó mínimos en 13.600 y parece que esta zona es una zona clave. Entonces vamos incluso a prolongarla hacia el futuro para vigilarla. Entonces, como digo, esta zona que ocurrió en la siguiente caída, pues los inversores han tenido, fijaros, como una caída de máximos ya muy fuerte y como el índice rebota exactamente en los 13.600. Vuelve a caer y vuelve a caer en los 13.600. Es una zona donde los inversores tienen fijadas sus miradas a la hora de comprar. Y si el valor, por ejemplo, está en 14.378, pues muchos inversores dirán, yo voy a comprar IBEX, voy a comprar acciones del IBEX o el propio índice o los futuros sobre el IBEX cuando bajemos a 13.600, porque es un lugar donde yo recuerdo que antiguamente el IBEX ha rebotado. Por lo tanto, quiero poner ahí mi elección, quiero apostar porque la probabilidad de que el rebote vuelva a continuar en esos niveles y porque el mercado, como digo, como si mucha gente piensa de esta forma, en 13.600 se apalanca un montón de órdenes de compra del índice. Como al final la bolsa se mueve por la ley de la oferta y la demanda, esta acumulación de órdenes suele hacer que el índice rebote. En estos momentos la presión por comprar, lo que estábamos en la definición, la presión por comprar en anteriores ocasiones ha sido más fuerte que la presión por vender, y como se apalanca un montón de órdenes de compra que confían que va a ocurrir lo mismo, la mente humana es así de simple y en muchas ocasiones pensamos que va a estar ocurriendo la misma historia durante muchos años, pues para ese nivel. Bueno, ese nivel vuelve, el IBEX sigue ascendiendo, supera como vemos los 15.200 y de nuevo la siguiente caída casi ya un año después, pero como digo el mercado tiene memoria. Fijaros que esta caída fue en noviembre del 2006, estamos hablando que aproximadamente un año después de varias caídas, volvió a haber un fuerte rebote con mucha contundencia otra vez en la zona de los 13.600. Esta área que tenemos aquí, que a ver si podemos poner incluso con un grosor superior, esto es un soporte, esto es la definición de un soporte, un lugar o área en el gráfico por debajo del precio actual de mercado, donde en anteriores ocasiones, como veis, por lo menos a este día de hoy, serían anteriores ocasiones, ha habido predominancia de órdenes compradoras sobre órdenes vendedoras y lo que ha provocado un rebote en los mercados. Esto es el concepto de un soporte, como podéis ver, soporta el precio. Entonces, interesante
ver cómo la ruptura de soporte suele provocar los movimientos bajistas. Suele provocar movimientos bajistas. Un soporte es un área de gráfico que la gente suele estar muy confiada en ella, suele comprar en estos niveles. Cuando, por cualquier razón, se fragmenta, quiere decir que ni la horda de órdenes compradoras que se están acumulando alrededor o en el nivel de soporte han podido frenar el precio. Por lo tanto, la fuerza vendedora es tan tremenda, es tan fuerte, que es capaz de pasar por delante de todas las órdenes compradoras que hay atosigadas o eh, juntas en este nivel, que en nuestro caso son los 13.600. Lo que suele hacer es que el precio caiga de forma muy abrupta. Vamos a ver cómo la próxima llegada a la zona de soporte, concretamente ya estamos hablando del año 2008, mucha gente probablemente aquí diría, bueno, voy a comprar en 13.600 y me pongo un stop en 13.300, a ver qué pasa. Pues efectivamente el precio llega a 13.600 y en este caso el soporte se rompe. Y fijaros la virulencia de la ruptura. Un día que se habló de crisis en todos los mercados, donde el IBEX bajó de 13.477 a 12.625 entre apertura y cierre. Es decir, una caída de un 8% aproximadamente. Fijaros la ruptura tan fuerte que hubo del soporte. Fijar, bueno, luego se volvió el movimiento de pullback que explicaremos en un próximo capítulo. Pero bueno, esto es un poco la idea de soporte. Es una idea que también utilizaremos luego para explicar algunas de nuestras estrategias para operar, pero queríamos que en primer lugar tuvieseis claro lo que es este concepto. Podemos ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el gráfico de OHL, que hay un ejemplo de soporte también muy claro. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Tenemos como los niveles de 18 euros. Fijaros que justamente los mínimos, si recordáis las clases de la clase anterior de las velas, los mínimos de estos días, por ejemplo, del 15 de julio son 18 euros exactos, los mínimos de varios días son 18 euros. Aquí podemos trazar un soporte que habría que vigilar, porque si se perdiese, podría haber un nuevo tramo de tendencia a la baja. Podemos trazar nuestra línea de tendencia, perdón, nuestra línea de soporte para prolongar en el tiempo, ver cómo este día de nuevo se marcan mínimos en soporte, el 5 de septiembre del 2008, y la siguiente vez el precio rompe el soporte, rompe la barrera y la caída, como podemos observar en el gráfico, es muy virulenta hacia abajo. Fijaros que se quebranta la línea de soporte y la caída es muy fuerte. Como último, después de espero que hayáis entendido el concepto, simplemente comentar la importancia de los números redondos como soportes. También lo veremos en el próximo vídeo, que serán las resistencias. También hay una gran importancia de los números redondos como resistencias, y esto ocurre también un poco por la psicología de los mercados, de que mucha gente, los números redondos me refiero por ejemplo a los 20 euros de OHL, los 13.000 puntos del IBEX, los 13.500 puntos del IBEX, los 14.000 del IBEX. Son zonas, por ejemplo, vamos a hablar del soporte, un soporte que podría hablar en los 10 euros en Santander. Pues los 10 euros en Santander es un punto en el que exactamente en 10 euros se acumula un montón de órdenes de compra, porque muchos inversores a la hora de comprar pues no dicen quiero comprar a 10,15, o imaginaos inversores que digo que no están muy metidos en el mundo de la bolsa, ¿no? Estos que dan la orden incluso a su propio banco. A ver, quiero comprar más Santander, pero a 10, y entonces ¿qué dicen? A 10 euros. Entonces, en el nivel exacto de 10 euros se forma un nivel muy elevado de órdenes de personas que quieren comprar, porque quieren comprar a 10, no a 10,15 ni a 10,18, sino a 10 euros exactos. Cuando lleguen a 10, compro. Es un poquito la orden que le da una persona que no se dedica al mundo de las inversiones a su banco. Por lo tanto, en el entorno de estos números redondos se suelen acumular un montón de órdenes, en este caso compradoras, que hace que cuando el precio llega a estos niveles, pues en muchas ocasiones eh, tiene un rebote fuerte y la consecuente probabilidad de que se conforme un soporte justo en este área de un número redondo.